Comenzamos con el capítulo 3, requisitos de organización para la implementación de un sistema de gestión de mantenimiento en particular y de gestión en general, o sea, los requisitos corporativos. Estos son los requisitos mínimos para poder jugar Crysis. Si un ordenador no los posee, la aplicación no correrá. Lo mismo es con SolidWorks, pero existen los requisitos mínimos y los recomendados. Cuando uno empieza a utilizar la aplicación, los requisitos mínimos son suficientes, pero a medida que uno aprende a utilizar todo el potencial de la aplicación, necesita los recomendados y más. ¿Qué tipo de ordenador necesita usted? Yo indudablemente el más potente, porque el diseño asistido por computador es uno de mis hobbies favoritos. De la misma manera en que las aplicaciones informáticas tienen requisitos mínimos de hardware, los sistemas de gestión tienen requisitos de organización mínimos que el corporativo tiene que cumplir para que estos sean efectivos. Los requisitos para un sistema de gestión vienen en los estándares correspondientes: ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, anexo 1 del PMBOK, para calidad, salud, seguridad, medio ambiente y gestión de proyectos. Para la gestión de mantenimiento en específico se tiene la SAE JA 1011. Los requisitos mínimos están especificados con un debe y los recomendados con un debería. Lamentablemente, por el carácter del estilo normativo legal de estos documentos, hace que mediante tecnicismos, organizaciones que no cumplen con estos requisitos certifiquen un sistema de gestión. Es lamentable que en algunas de las organizaciones el sindicato tenga más poder político que el sistema de gestión dentro del corporativo. El objetivo de este capítulo no es repasar el estándar, que indudablemente es correcto, sino entender el fundamento de por qué algunos de estos requisitos son excluyentes para un sistema de gestión. Es decir, si no se cumplen, el sistema de gestión no será efectivo. Uno de mis profesores de maestría en ingeniería de mantenimiento, el de gestión de mantenimiento precisamente, decía que la gestión de mantenimiento mejoraba la relación existente entre hombre, máquina y organización. De la forma en que lo hacía, parecía que estaba recitando algo que leyó en algún libro sin entenderlo. Después de trabajar y aplicar mis estudios en la industria, pude ver exactamente a qué se refería el profe. La gráfica tiene dos elementos: la estructura desglosada de trabajo de la planta industrial y el organigrama de la organización. La máquina es la planta industrial, la organización es el organigrama y el hombre es el personal operativo. Si interpretamos las líneas del organigrama como caminos para el flujo de información y recursos, entendemos cómo el sistema de gestión mejora la relación existente entre estas tres entidades. Una verdad fundamental es que la gestión se hace con recursos. Si no hay recursos, no hay gestión. Con este hecho, analicemos el primer requisito para la gestión, que es el compromiso de la alta dirección y lo que implica dentro del organigrama de la organización. Observe la posición del representante de la alta dirección. Él está dentro del directorio. ¿Por qué? La gestión se hace con recursos y el dueño de estos recursos es la alta dirección.
No importa cuán buena sea la planificación si los recursos para ejecutarla no son autorizados. Lo mismo pasa con las acciones correctivas y preventivas de los análisis causa-raíz. Si el directorio no va a destinar recursos para la implementación de las acciones, no hay proceso de control, por lo tanto no hay gestión. Si usted ha realizado un análisis causa-raíz y le han rechazado el análisis porque no se quiere destinar los recursos para su implementación, entonces en dicha organización no se hace gestión. La función del directorio es hacer buenos negocios, por lo tanto tampoco puede aprobar una planificación que se coma la utilidad de la organización, y ahí se encuentra la labor del representante de la alta dirección, que es garantizar que los recursos de la organización sean colocados donde provean mayor retorno a pesar de la codicia del hombre de negocios y de la autocomplacencia del ego del trabajador de campo. El representante de la alta dirección, al conocer el negocio, conoce el triángulo fundamental de todo negocio, que es inversión, riesgo y utilidad. Entonces debe hacer que el directorio apruebe la inversión con mayor probabilidad de éxito para la mayor utilidad posible en determinadas circunstancias. Esta es una verdad irrefutable. ¿Quiere usted conocer a representantes de la alta dirección? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs e Elon Musk. Este último, por ejemplo, requería tener el 25% de las acciones de Tesla para desarrollar su inteligencia artificial para conducción inteligente. Esto es por el mencionado motivo. Son bien conocidas también las consecuencias para Apple cuando se reemplazó a Steve Jobs como el representante de la alta dirección. A esto se refiere la familia de estándares ISO con compromiso de la alta dirección y el representante de la alta dirección. También en la industria de los videojuegos, Activision compra la compañía Blizzard, dueña de la franquicia Warcraft, y se toman decisiones para exprimir la franquicia y llenarse los bolsillos matando el producto. Como se ha mencionado antes, las líneas del organigrama no indican dependencia jerárquica, sino flujo de información. El directorio encarga a través del gerente general y los gerentes de área la planificación a los planificadores que elaboran esta en base a la información estadística objetiva. Los requisitos de la planificación vienen plasmados en la matriz de riesgo, que sí o sí debe ser elaborada por el directorio. Más adelante en la lección se elaborará más sobre este punto. Esta información es condensada por los gerentes de área y por el gerente general para que retorne al directorio como indicadores de alto nivel planificados. El directorio evalúa y aprueba la planificación volviendo por el mismo camino, esta vez hasta el personal de campo para su ejecución. La organización logísticamente tiene que proporcionar todos los recursos especificados en la planificación al personal operativo para su ejecución. Una vez ejecutado el trabajo, se relevan los datos de campo necesarios para evaluar la ejecución respecto a la planificación. De existir desvíos en la ejecución respecto a la planificación, se toman acciones correctivas y preventivas, modificando la planificación del trabajo remanente. Esta información retorna al directorio a través del analista, pasando por el gerente de área que integra el trabajo de los analistas y del gerente general que integra el trabajo de los gerentes de área al directorio, que evalúa y aprueba la replanificación.
Con estos antecedentes podemos deducir el primer y más importante requisito mínimo que debe tener un sistema de gestión, y es un representante de la alta dirección que forme parte del directorio con el mayor poder de decisión posible para garantizar el compromiso de la alta dirección. Del gráfico de la estructura desglosada de trabajo y organigrama podemos sacar rápidamente dos requisitos mínimos que debe tener una organización o una empresa para poder implementar un sistema de gestión efectivo. El trabajo de la planta industrial debe estar desglosado hasta el punto en que una persona pueda cómodamente realizar el trabajo en el tiempo prescrito por ley. Y después, que a cada subsistema de tamaño adecuado del trabajo desglosado se le debería asignar una persona responsable por la planificación, otra responsable por la ejecución y finalmente una tercera responsable por el monitoreo. No es necesario justificar el puesto de supervisor, ya que ninguna persona en la Tierra cuestiona la necesidad de este puesto de trabajo. Sin embargo, el puesto de planificador irónicamente es cuestionado por los supervisores, entre otra gente. Recuerdo un supervisor muy eficiente a tal grado que no solo él, sino que buena parte de la planta industrial pensaba que la planta sin él no funcionaba. Él textualmente dijo que no se debía contratar más ingenieros porque le comían el presupuesto a los técnicos, siendo que esa planta industrial tenía como 500 equipos y solo 3 planificadores. Es absolutamente ridículo. Como se verá a lo largo de este curso y en los capítulos siguientes, la planificación es un trabajo arduo y de alto valor agregado para la organización, sin mencionar que es un trabajo de año redondo. En la medida en que se ejecute el trabajo, la planificación del trabajo remanente debe ser revisada y modificada para lograr los objetivos de la organización a la finalización del periodo fiscal. No existe ningún grupo social que consiga sus objetivos sin planificación y coordinación. Todas las batallas han sido ganadas por los generales que planifican una estrategia de batalla y la modifican en base a cómo se desenvuelve esta. Es más, ejércitos en desventaja numérica y tecnológica han salido victoriosos gracias a la planificación. Todos los más grandes generales de la historia han sido planificadores por excelencia: Alejandro Magno, Aníbal, Julio César, Napoleón, Patton, Montgomery, Rommel, etc. Ya sé que se ha tocado el tema del supervisor, hablemos algo sobre este puesto de trabajo. Al buscar un gráfico para supervisor me encontré con la joyita que está en el círculo de prohibido. Cuando no existe un sistema de gestión efectivo, se tiene la impresión de que el supervisor es un capataz que está sobre el personal de ejecución para que haga su trabajo correctamente y no holgazanee. Grave error. Cuando uno entiende el tema de gestión y se da cuenta que el supervisor es un líder que no solamente entiende la planificación, sino que también su objetivo, y dirige el trabajo para que el objetivo sea logrado por más que se tenga que modificar la planificación, tanto en recursos como en tiempo. Esta es su responsabilidad. Se ha mencionado que el tiempo de ejecución y el costo de trabajo son responsabilidad del supervisor, y que teniendo conocimiento de que estas son variables aleatorias, el supervisor no debería sentir presión por terminar el trabajo
consiguiendo el objetivo de la planificación, por supuesto, con el costo y en el tiempo planificados. Sin embargo, esto solo es posible si el corporativo y los gerentes no son ignorantes al hecho de que el costo y la duración del trabajo son variables aleatorias. Solo hace falta un gerente ignorante para generar un ambiente de trabajo tóxico y, peor aún, inefectivo. La situación es peor aún si el directorio no conoce este hecho y promueve el estricto cumplimiento de la planificación. Esta mentalidad es una mentalidad que ha hecho fracasar un sinfín de proyectos y negocios. En el capítulo previo se ha hecho un gran énfasis en la relación existente entre la recopilación y análisis de datos y la inteligencia organizacional. En la práctica, una planificación mínima aceptable no se realiza en base a la experiencia y opinión de unos cuantos individuos, se realiza en base a la frialdad de los números y la estadística. Es por eso que la recopilación y análisis de datos es una tarea estratégica vital para la gestión de cualquier organización. Es más, póngase este como el cuarto requisito mínimo, que se puede enunciar de la siguiente manera. Debe existir un puesto de trabajo exclusivo para la recopilación y análisis de datos en campo. La cantidad de analistas debe ser tal que la recopilación y análisis de datos pueda ser realizada en los ítems de la estructura desglosada de trabajo en el tiempo prescrito por ley. En los tiempos que corren, afortunadamente, con la fiebre existente por la inteligencia artificial, existe una nueva conciencia sobre la importancia de la recopilación y análisis de datos. En épocas pasadas era más complicado para un gerente planificar un puesto de trabajo de analista a los directorios de la organización, y más con la bendición del sindicato. No es que ahora sea una tarea sencilla, pero se comprenden mejor los argumentos. La ignorancia, atrevida como siempre, hace que, si justificar planificadores sea complicado, justificar analistas sea casi imposible. Como se puede observar, estos tres puestos de trabajo corresponden con los pasos de gestión: planificación, ejecución, monitoreo y control. El proceso de control es iniciado por el analista, después del monitoreo, donde los resultados de la ejecución del trabajo son evaluados y según esta evaluación el trabajo remanente es replanificado y ejecutado. La replanificación incluye las acciones preventivas y correctivas resultado de los análisis causa-raíz. Por lo tanto, cada uno de estos puestos de trabajo está debidamente justificado para un sistema de gestión efectivo. Hasta ahora los requisitos se han deducido del análisis del organigrama de la organización. Pongamos atención a la estructura desglosada de trabajo de la planta industrial. Una estructura desglosada de trabajo divide el trabajo en partes más pequeñas con la finalidad de que el trabajo pueda ser realizado por una persona. Imagínese una fábrica enorme a la que hay que hacer contabilidad con la finalidad de calcular su utilidad neta. Para esto supondremos que solo existen costos de operación y mantenimiento. Si ponemos a una sola persona a hacer las cuentas, uno que va a tardar un montón y dos seguro que tendrá errores. Ahora, si la mencionada fábrica se divide en sistemas y subsistemas, como recepción de materia prima, secado, preparado, proceso 1, proceso 2 y se pone un contador para cada subsistema, entonces la información se puede obtener más rápido y con mayor precisión. En contabilidad, un paquete de trabajo para un contador se conoce como un centro de costo. Es importante que las plantas industriales estén descompuestas hasta este nivel mínimamente. Con fines de cálculo de indicadores se puede requerir descomponer aún más las instalaciones. El trabajo debe ser descompuesto en entregables, que son productos físicos del trabajo y no en actividades. El desarrollo de todas las actividades no garantiza que
que se produzca el entregable de manera satisfactoria. Por lo tanto, puede ser necesario incrementar actividades, sustituir actividades o quitar actividades. La estructura desglosada, orientada a entregables del proyecto de una planta industrial, puede ser perfectamente utilizada como descomposición del trabajo de mantenimiento. Este es un requisito mínimo que ya se especificó en el punto 2. Es interesante ver cómo todas las gerencias de área deberían asignar un responsable a cada ítem de la estructura desglosada de trabajo y que el desglose debería ser el mismo para todas las gerencias de área. En estas condiciones se puede observar una bestia de leyenda, que todo ingeniero de mantenimiento ha escuchado hablar y nadie ha podido ver. Solo los más inteligentes la han observado en su ambiente natural y saben cómo se comporta, y se trata del equipo natural de trabajo. Los responsables de las diferentes áreas que se asignan a un centro de costos son el equipo natural de trabajo. Ejemplos de los miembros pueden ser operador, supervisor, responsable de ingeniería, planificador, analista, supervisor de salud, seguridad y medio ambiente, etc. Estos son los grupos que se forman para hacer la planificación y los análisis causa-raíz. Cuando el gerente general utiliza un solo desglose de trabajo e instruye que cada gerente asigne un responsable a cada centro de costos, entonces no hay necesidad de estar formando grupos para la planificación y para los análisis causa-raíz. Los equipos naturales de trabajo quedan automáticamente formados. Mediante los análisis de riesgo, HACCP y análisis de criticidad, modo de fallo y efecto y tecnologías similares, se pueden identificar sistemas críticos para salud y seguridad, medio ambiente, operaciones y mantenimiento, y a estas áreas se les debería asignar el mejor talento humano disponible como medida de control para la operación y mantenimiento seguros del negocio. Los sistemas no críticos pueden servir como lugares para la formación, entrenamiento y evaluación de personal. Hasta ahora se tiene una planta industrial con el trabajo debidamente desglosado en centros de costo. Cada centro de costo, cada gerencia de área le ha asignado responsables para que se hagan cargo del trabajo de gestión. Aparte se tiene un responsable de la alta dirección y además del compromiso de esta. Para comenzar con la planificación haría falta la matriz de criticidad y los datos de ejecución de campo. El compromiso de la alta dirección debería hacerse evidente en la elaboración de la matriz de riesgo para la organización. Esta tarea no debería ser realizada ni por el gerente, ni mucho menos por un ingeniero de mantenimiento entusiasta y competente sin contrato indefinido con la empresa, ni ningún otro subalterno. Un colega, compañero de clase de maestría, aparentemente muy competente, por cierto, hizo un perfil de tesis elaborando una matriz de riesgo para su empresa. Esto está mal y los tutores, especialmente el de gestión de mantenimiento, deberían haberle hecho cambiar de tema o hacer que sea facilitador para que el directorio elabore la matriz de riesgo, lo cual es la forma correcta de hacer las cosas y es una solución ganar-ganar. El tema de la matriz de riesgo es tan importante que debe ser un requisito fundamental para la correcta implementación de un sistema de gestión. El requisito puede enunciarse de la siguiente manera: debe existir una matriz de riesgo elaborada y actualizada periódicamente por el directorio. El tema es que la matriz de riesgo es el acelerador del negocio. De la matriz de riesgo depende el crecimiento del negocio. La matriz de riesgo define la famosa tolerancia al riesgo de la organización. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que el costo operativo, incluyendo el costo de mantenimiento, está directamente relacionado con la tolerancia al riesgo.
Mientras menos tolerante sea al riesgo la organización, mayor será el costo operativo, porque se encontrarán una mayor cantidad de procesos críticos que requerirán inversiones en mejoras, herramientas, insumos, maquinaria, capacitación de personal y mano de obra. Dentro del mercado local de bienes y servicios, e imagino que es una tendencia global, un servicio vendido a una organización que tiene baja tolerancia al riesgo, por ejemplo el sector petrolero, puede llegar a costar muchas veces más que el mismo servicio vendido a otra organización con alta tolerancia. La matriz de riesgo es, como ya se ha dicho, el acelerador del negocio. En condiciones favorables para la inversión, la tolerancia al riesgo se debería reducir de tal manera que se encuentren una gran cantidad de procesos críticos y se realicen los proyectos de inversión para eliminar estos procesos críticos mediante la reducción de su probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias. Estas inversiones mejoran el negocio, lo que se traduce en un incremento en los indicadores como utilidad, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, etc. Cuando hay recesión económica, la tolerancia al riesgo se puede aumentar. Esto hará que el coste de operación se reduzca notablemente, incrementando la utilidad de la organización sin necesidad de hacer recortes de personal, en la calidad del producto o el volumen de producción. Como se puede observar, el uso de la matriz de riesgo coincide con precisión con la función de un directorio. La matriz de riesgo es una herramienta concebida para que el directorio pueda realizar su trabajo. Un directorio que no elabore la matriz de criticidad y la modifique según los pronósticos de las fluctuaciones del mercado es un samurái sin katanas, un tenista sin raqueta, un avión sin alas, además de no tener el mínimo compromiso con el sistema de gestión. Estará de acuerdo conmigo que por más que los ingenieros de mantenimiento tengamos toda la competencia para elaborar una matriz de riesgo, es función de la alta dirección realizarla. Además que el directorio tiene el control sobre el presupuesto anual mediante el ajuste de la matriz de riesgo, haciendo que la aprobación del presupuesto anual tenga menos revisiones, sean más ágiles y coincida con el poder económico real de la organización y se acomode a las estrategias de inversión a largo plazo. Como no se me ocurre ningún otro lugar donde explicar la construcción de una matriz de riesgo, lo haremos en este capítulo. Debería ser tarea del representante de la alta dirección, que debe ser experto en sistemas de gestión, y del directorio reunirse para elaborar la matriz de riesgo. Esta debe ser elaborada, revisada y modificada las veces que sea necesario. Por ejemplo, en la pandemia de COVID-19 del 2020, todos los sistemas de gestión deberían haber ajustado sus matrices de riesgo para acomodarse a las condiciones excepcionales del evento. Seguramente las farmacéuticas, desarrollando vacunas, sabiendo que iban a percibir recursos y tener un alto volumen de producción, debieron haber reducido su tolerancia al riesgo. Las empresas de transporte aéreo y terrestre, sabiendo que su negocio iba a entrar en recesión y su demanda iba a bajar, debieron aumentar su tolerancia al riesgo. Lo primero para elaborar una matriz de riesgo es saber que el riesgo es el producto de la probabilidad de ocurrencia de un evento por la severidad de sus consecuencias. Entonces se deben categorizar estos dos parámetros. Antes de esto se deben identificar los aspectos estratégicos que afectan al negocio para efectuar la categorización. Por ejemplo, el factor estratégico puede ser sostenibilidad, donde la utilidad es el aspecto que se va a categorizar. Otro factor estratégico puede ser salud y seguridad,
donde los eventos que afecten la salud física y mental del trabajador es el aspecto que se va a categorizar. Otro aspecto puede ser el medio ambiente, donde los eventos que afecten al medio ambiente son los que se categorizan. Calidad, inocuidad alimentaria y cualquier aspecto del negocio que el directorio juzgue estratégico para el éxito. Para categorizar la severidad de las consecuencias de un evento se clasifican los eventos según el daño que producen a la organización. Por ejemplo, respecto a la sostenibilidad, podemos tener una categoría A con un daño menor a la sostenibilidad que produzca un déficit menor a 5.000 unidades monetarias, una categoría B que sería un daño moderado a la sostenibilidad con un déficit entre 5.000 y 20.000 unidades monetarias, una categoría C con un daño apreciable a la sostenibilidad generando un déficit entre 20.000 y 100.000 unidades monetarias, una categoría D que es un daño severo a la sostenibilidad con un déficit mayor a 100.000 unidades monetarias y un daño catastrófico a la sostenibilidad representado por una categoría F que produce un déficit suficiente para declarar bancarrota. Como se puede observar, la categorización se debe realizar en base a información sensible de la organización que el directorio de una organización prudente maneja con discreción y confidencialidad. Esta es una razón más por la cual el directorio debe ser el que elabore la matriz de riesgo y cuando está bien hecha, esta debe ser tratada con discreción y confidencialidad por toda la organización. Para categorizar la probabilidad de ocurrencia del evento, se categoriza la frecuencia de ocurrencia del evento en las actividades de la organización. Mientras más simple y directa la categorización de la frecuencia, mejor. Por ejemplo, se puede tener una categoría 1 donde el evento ocurre 10 o más veces al año, una categoría 2 donde el evento ocurre entre 10 y una vez al año, una categoría 3 donde el evento ocurre una vez cada 5 años, una categoría 4 donde el evento ocurre una vez cada 20 años y una categoría 5 donde el evento ocurre una vez cada 50 años o más. Primeramente, para categorizar adecuadamente la probabilidad se debe tener información y conocimiento sobre el negocio. Una matriz de riesgo bien realizada significa una ventaja importante en el mercado. Imagine una organización que planifique contra un evento que ocurre una vez cada 50 años como una pandemia. Mientras el resto de las organizaciones intentan desesperadamente sobrevivir, la organización que planifica puede no solo sobrevivir, sino que prosperar en las condiciones adversas. También es conveniente saber que siempre se tendrán más datos de los eventos que ocurran con mayor frecuencia y por lo tanto mayor información, y se podrán predecir con mayor precisión. Sobre los eventos que ocurren con poca frecuencia se tendrán pocos datos y por lo tanto menor información y mayor campo para la especulación. La relación entre severidad y probabilidad generalmente es inversa. Mientras más severo el evento, menor su frecuencia. Teniendo categorizadas la severidad de las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia, se procede a clasificar los eventos por su riesgo. Los eventos con mayor riesgo se clasificarán como críticos, los de riesgo medio semicríticos y los que tienen riesgo leve no críticos. Se ha mencionado que para la correcta categorización de la frecuencia de eventos se debería tener información sobre la ocurrencia de eventos en el negocio. Aquí viene la importancia de la recopilación de datos en campo y que la tasa de ocurrencia de eventos en campo en el negocio es información estratégica clave
para la prosperidad de cualquier organización. Si se tienen estos datos, es posible hacer una categorización efectiva de la probabilidad de ocurrencia de un evento. En el caso de mantenimiento, la tasa de fallas, que como ya se ha especificado, cuando existe distribución exponencial es la inversa del tiempo medio entre fallas, es la información clave para la gestión de mantenimiento. Es importante estratégicamente tener análogos para los diferentes aspectos claves del negocio, como por ejemplo el índice de accidentalidad. Adicionalmente a la tasa de ocurrencia de fallos, se debe tener información estadística adicional para poder iniciar con una planificación efectiva para la gestión del negocio. En el caso de mantenimiento, por ejemplo, se deben conocer y clasificar las tareas estándar de mantenimiento como desmontaje, diagnóstico, reparación y montaje para estimar su costo, duración, mano de obra y materiales e insumos. De este hecho se puede sacar el sexto requisito básico para un sistema de gestión efectivo, que se enunciaría de la siguiente manera. La toma de decisiones debe ser realizada por el directorio en base a hechos, que son información estadística deducida de datos reales y de calidad, y no en base a opiniones, argumentos o conocimiento empírico de algunos individuos. Para iniciar con la gestión se debe recopilar toda la información disponible y recurrir a fuentes externas a la organización. Por más que inicialmente los datos procesados no sean suficientes para realizar una planificación efectiva, sí o sí se debe realizar la planificación en base a datos procesados, porque de esta manera con el tiempo se toman datos en campo y la información se vuelve más precisa. Si no, se toman decisiones en base a opiniones y no hechos. Entonces los datos no son considerados importantes y nunca se les da la prioridad que merecen. Cuando los ERP son bien utilizados, toda la información pertinente es almacenada dentro del ERP, y esta es una de las razones por las cuales los ERP son una herramienta bastante difundida y utilizada. Sin embargo, un ERP no es un sustituto del sistema de gestión. Si el sistema de gestión es basura, la información dentro del ERP también será basura. Note también que todos los requisitos que se han presentado hasta el momento son precisamente los datos que se necesitan introducir al ERP para ser utilizado. Es evidente que los ERP han sido codificados en base a los modelos estándar de gestión. Si se tiene dificultades en su utilización o hay módulos y funciones que no utiliza, probablemente su sistema de gestión no es adecuado. Con estos 6 requisitos indispensables satisfechos. Primero, un representante de la alta dirección que forme parte del directorio con el mayor poder de decisión posible para garantizar el compromiso de la alta dirección. Segundo, el trabajo de la planta industrial debe estar desglosado hasta el punto en que una persona pueda cómodamente realizar el trabajo en el tiempo prescrito con ley. Tercero, a cada centro de costos del trabajo desglosado se le debería asignar una persona. Cuarto, debe existir un puesto de trabajo exclusivo para la recopilación y análisis de datos en campo. La cantidad de analistas debe ser tal que la recopilación y análisis de datos pueda ser realizada en los ítems de la estructura desglosada de trabajo en el tiempo prescrito por ley. Quinto, debe existir una matriz de riesgo elaborada y actualizada
periódicamente por el directorio. Y sexto, la toma de decisiones debe ser realizada por todos y especialmente por el directorio en base a hechos, que son información estadística deducida de datos reales y de calidad, y no en base a opiniones, argumentos o conocimiento empírico de algunos individuos. Una vez satisfechos estos requisitos, se puede comenzar con la gestión. El objetivo de la gestión es el crecimiento del negocio, que se verá reflejado en la mejora de los indicadores estratégicos del negocio, una mayor utilidad, menor costo de operación, mayor disponibilidad, mayor confiabilidad, menor costo de mantenimiento, menor tiempo de reparación, mayor índice de satisfacción del cliente, menor tasa de accidentalidad, etc. El primer paso para la gestión es la planificación. La planificación se puede dividir en dos partes. ¿Qué es lo que se va a hacer y cómo es que se hará? Para comenzar la planificación, el planificador asignado un centro de costos dentro de la estructura desglosada de trabajo de la planta industrial convoca al equipo natural de trabajo. Para este simple paso inicial es necesario que los requisitos 2 y 3 deban estar debidamente satisfechos. En el equipo natural de trabajo deben estar representadas todas las partes interesadas con relación a la operación y mantenimiento de los sistemas y subsistemas del centro de costos. Entre estos se encuentran los operadores, supervisor de mantenimiento, representante de SMS, representante de ingeniería, entre otros. Con el equipo natural de trabajo reunido y la matriz de riesgo estipulada en el requisito número 5, el equipo natural de trabajo procede a evaluar los riesgos relacionados con el centro de costos en cuestión. Por ejemplo, en el caso de mantenimiento, los eventos que implican riesgo para la sostenibilidad, salud y seguridad de las personas y el medio ambiente son los modos de fallo. Entonces, para cada modo de fallo de cada activo del centro de costos se estima la severidad de las consecuencias del modo de falla y su probabilidad de ocurrencia. La probabilidad de ocurrencia del modo de falla debe ser encontrada multiplicando la tasa de fallas por el tiempo de análisis, para satisfacer el sexto requisito presentado en este trabajo. Esto implica que, por supuesto, el cuarto requisito debe ser satisfecho, ya que este puesto de trabajo es el puesto clave encargado de que los datos sean recopilados y procesados para que puedan ser utilizados en la planificación. En este caso particular, el analista de mantenimiento debe registrar el tiempo de operación de cada equipo dentro de su centro de costos y todas las fallas ocurridas en el mencionado tiempo de operación, clasificadas por modo de falla. Con estos datos debe calcular y actualizar las tasas de fallo. Con la probabilidad de ocurrencia del modo de fallo y la severidad de sus consecuencias, se clasifican los eventos en críticos, semicríticos y no críticos. Los eventos críticos requerirán proyectos de inversión para ser eliminados, con lo que serán gestionados. Los eventos semicríticos pueden ser tratados con mantenimiento predictivo o por defecto preventivo, y los no críticos se trabajan al fallo. Los eventos de alto riesgo y de riesgo medio deben ser analizados para identificar las causas que los producen, y los proyectos de inversión, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo deben atacar estas causas.
La identificación de causas es similar al análisis causa-raíz, donde se investigan las fallas humanas operativas de gestión, causas naturales, fallas de terceros y otras causas que puedan producir el modo de falla. Las medidas de control proactivas, las medidas de recuperación y las medidas de contingencia deben ser concebidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y para mitigar la severidad de las consecuencias de estas cuando ocurren. Un error fundamental que se comete es que porque se realizó una planificación y se pusieron medidas de control efectivas, el evento no ocurría. Esto es un error. Las medidas de control reducen la probabilidad de ocurrencia del evento, pero no eliminan por completo el riesgo. Por lo tanto, si el caso amerita, es prudente tener medidas de recuperación y contingencia para reducir la severidad de las consecuencias. Un ejemplo de medida de recuperación son los fusibles. Si el evento no deseado, por ejemplo, es un cortocircuito, un fusible no evita el evento, pero sin duda reduce la severidad de las consecuencias, pudiendo reducir estas de una categoría catastrófica a un riesgo insignificante. Si sobre el fusible se contrata un seguro contra incendio, entonces si el fusible falla y se produce un incendio, ciertamente el seguro actuará para contener el daño producido por el cortocircuito. Todas estas medidas que atacan las causas de un evento no deseado cuestan recursos a la organización y estos recursos deben ser garantizados. Sin embargo, los recursos de la organización no son ilimitados, por tanto el directorio debe determinar cuáles riesgos se asumen y cuáles no. No es ningún secreto, es más, es natural que cualquier hombre de negocios tenga algo de codicia. Pero el sistema de gestión debe tener a alguien que entienda y abogue por él en las reuniones del directorio y que esté al mismo nivel que los miembros del directorio, por lo que el gerente general queda descartado. Este rol es el rol del representante de la alta dirección y es el primer requisito presentado en este capítulo. Teniendo el plan, incluidas todas las medidas preventivas y correctivas para cada centro de costos, cada planificador encuentra el alcance, calidad, costo y duración de cada una de estas acciones y las integra en un cronograma razonable y lograble. El gerente de mantenimiento integra la planificación de cada centro de costo para entregarlo al gerente general y este lo integra a la planificación de las demás gerencias para presentarlo al directorio, el que lo evalúa y aprueba en función de los recursos de la organización, la estrategia de negocio y el horizonte sociopolítico y económico, pudiendo pedir modificaciones a la planificación. Una vez aprobada la planificación, quedan autorizados los recursos para que puedan ser utilizados por el personal operativo. Entonces la planificación puede ser comunicada al personal operativo. Como ya se ha mencionado, la planificación es como un modelo teórico ideal. El trabajo ejecutado real en general diferirá del planificado. El analista de mantenimiento es el encargado de registrar los valores ejecutados reales, compararlos con los planificados y encontrar la diferencia. Si la diferencia es por defecto mayor a un valor determinado por el directorio y registrado en la matriz de riesgo, el analista de mantenimiento y el planificador inician un proceso de análisis causa-raíz, donde se encontrarán las causas del desvío y se desarrollarán acciones preventivas y correctivas que serán incluidas en la planificación del trabajo remanente, que por la misma vía que la planificación inicial llegará al directorio para su evaluación y aprobación. Mucha gente argumenta que porque la planificación rara vez se ejecuta tal cual, planificar no sirve. Esta gente no tiene ni idea de lo que es gestión. Es la misma gente que piensa que una no conformidad es un crimen y que los análisis causa-raíz son evidencia de incompetencia. El plan en sí no es importante, lo importante es el objetivo. El plan debe ser ajustado constantemente para lograr el objetivo
Por lo tanto, la no conformidad y el análisis causa-raíz son una parte natural del proceso. ¿Acaso se puede ajustar un plan que no existe? Esta es la manera en que un directorio competente dirige una organización de clase mundial. Como se puede observar, tiene completo control sobre las inversiones que se realizarán para mejorar el negocio reduciendo los riesgos. El negocio se define como cualquier transacción financiera por intercambio de capital por bienes y servicios. Es evidente que existen aspectos que pueden afectar negativa y positivamente estas transacciones, como ser salud y seguridad de las partes involucradas en el negocio, el respeto por el medio ambiente, el aspecto sociopolítico y por supuesto la falla funcional del equipo con que el bien o servicio es producido. Cualquier riesgo debe ser identificado y gestionado por el directorio con las herramientas presentadas en este trabajo o similares. Uno de los desafíos más complejos de encarar con esta metodología es la comunicación entre las instancias de toma de decisión y el personal operativo. Note que todo este proceso de comunicación de información puede ser realizado con la ayuda del ERP. Los ERP no son un sustituto de los sistemas de gestión, sino que son una herramienta que facilita el proceso agilizando la comunicación. Si su organización no tiene un sistema de gestión sólido, por más que tenga la mejor herramienta de planificación de recursos, el resultado será mediocre. Como se puede observar, la parte difícil en esta ecuación es un sistema de gestión efectivo. El ERP se puede conseguir fácilmente con capital. Sin embargo, si los requisitos presentados en este trabajo no se cumplen, el sistema de gestión solo existirá en el papel y no será efectivo por más que esté certificado por el mismísimo comité ISO encargado de la serie 9000. Estos requisitos son los más importantes porque deben ser cumplidos por el corporativo. Si el corporativo decide usar un sistema de gestión para manejar el negocio y cumple estos requisitos, el resto de los requisitos del estándar correspondiente serán cumplidos.